¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta su materia, Metodología de la Investigación. Como ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, iniciaremos esta nueva parte de nuestro temario, la última parte, la cuarta parte del temario, y profundizaremos un poco acerca de los temas que aquí se inscriben para finalizar esta materia de metodología. En clases pasadas, y podemos hacer un resumen rapidísimo de lo que hemos visto hasta aquí, hemos hablado de la necesidad de poder testimoniar la parte de nuestra investigación a través de un sistema racional, de la recopilación de información y precisamente también de la formación de un programa de trabajo. El resultado que nosotros esperamos pues es precisamente obtener un resultado a partir de la problemática que hemos mencionado, ¿verdad? El tema, la problemática, justificación, los elementos que le van a dar forma al contenido, al resumen capitular y a todos los elementos que finalmente nos van a formar una investigación que va a afirmar o a negar una hipótesis y que, bueno, cualquiera de los dos resultados es tan válido para poder nosotros insertarnos en una problemática, solucionarla, llevar a cabo un nuevo proyecto o simplemente analizar la opinión pública o a través de encuestas de opinión, etc. Hay muchas formas en las que nosotros debemos insertarnos en nuestro mercado, a nuestro target o a nuestro objeto de estudio. Y precisamente ese sistema racional nos va llevando de la mano, como lo hemos visto en esta clase, para poder obtener el fin que nosotros estamos buscando. Pues bien, sean pues bienvenidos. Vamos a empezar con nuestra materia, pero antes de poder comenzar, me gustaría poder recordarles que tenemos actividades pendientes por resolver. En este momento tendremos ya 11 actividades, espero que todas de ellas resueltas, tal vez algunas pendientes, les pediría que lo hiciéramos a la brevedad. Les quiero recordar que los tutores están listos en los teléfonos del Colegio de Empresarios y bueno, cualquier duda que tengamos acerca de ello podemos llamar inmediatamente. Ha pasado un examen también, que fue aproximadamente a la mitad del cuatrimestre. Al final de la última clase, la última actividad precisamente es el examen final de la segunda parte de esta materia. Y bueno, con esto, como ya les indiqué en un inicio, estaremos terminando el curso de metodología de la investigación. Vayamos pues y identifiquémonos, como en cada clase lo he solicitado, a través del objetivo que nos lleva. Ahora ya cambia, la cuarta parte tiene como objetivo conocer los principios fundamentales de la estructura y la presentación de un reporte o informe de investigación. La presentación es propiamente dicho la manera en la que nosotros vamos a ofrecer la mejor parte de nuestra investigación, la mejor presentación, valga que volvamos a usar esta palabra, para que el lector o el investigador que acude a nuestro trabajo tenga la facilidad de encontrar la coherencia del trabajo, tenga la facilidad de encontrar las hipótesis, las problemáticas, cuáles fueron los fundamentos que nos llevaron a ello, y en fin, tenga una sencilla, una práctica y una eficiente manera de adentrarse a nuestro tema de estudio, como nosotros así lo hemos hecho con otras investigaciones, y podamos a la brevedad obtener un resultado de ello. Hay varios elementos que debemos cumplir de nuestra presentación y podemos verlo aquí. Por ejemplo, todo trabajo debe mostrar una organización interna que le dé unidad y coherencia a las partes. Lo que ya hablábamos, no podríamos pensar en un texto, en un libro que iniciara con el final, por ejemplo, o que el índice lo tuviera a la mitad del libro, etcétera. Me refiero a que estuviera en una desorganización que surge a partir
de los lineamientos que hemos marcado. Es decir, lo que nosotros hemos mencionado a través de estas clases es un sistema reconocido en todo el mundo y que si lo alteramos sustancialmente, bueno, pues va a causar problemas, va a dejar de tener coherencia, ¿sí? Y entonces tendremos un trabajo de difícil acceso. Cada parte, capítulo, subcapítulo o acápite es una estructura que está en el escrito con un propósito específico. Y el propósito pues es como las señalizaciones dentro de un mapa, ¿sí? O dentro de una carretera, o señalizaciones en un área de trabajo. Nos va indicando elementos esenciales, elementos muy importantes de esa parte que estamos leyendo y que nos va a permitir ya ingresar en el contenido propiamente dicho con una idea formada de lo que vamos a ver y empezar a trabajar con las ideas. Existe una estructura lógica que reúne las características necesarias para presentar textos académicos. Y es lo que yo les comentaba hace un momento. Es una metodología ampliamente reconocida que no se ha formado en los últimos 30, 50 o 100 años, sino que es una recopilación de información de la humanidad que poco a poco ha coincidido en esta estructura que hemos presentado aquí con ustedes de manera general. De manera particular, tal vez haya algunos cambios, unas ideas diferentes, posiciones encontradas, pero en lo general lo que nosotros hemos trabajado en esta materia es algo globalmente requerido para la presentación de un problema de investigación y de un texto. Entonces aquí tenemos las tres partes fundamentales: una organización interna, ¿sí? Una estructura en el escrito, ¿sí? Y las características de textos académicos. Entonces, si nosotros cumplimos con estas tres, empezamos a delinear lo que será para nosotros una presentación. Por cierto, acápite, si lo ven en la base de nuestra lámina, ahí podemos tener una pequeña definición y dónde lo podemos encontrar, ¿no? Es una parte que nos enuncia lo que contiene, es un encabezado que nos enuncia lo que contiene un poco el contenido en sí. Bueno, pero vayamos más adelante. Los elementos formales que favorecen el desarrollo de una exposición. Es decir, si nosotros lo que queremos, como ya lo hemos mencionado, es que el lector o el investigador pueda adquirir más información o utilizar nuestra propia investigación con la señalización correspondiente para poder llevar a cabo otra investigación, pues es necesario que tengamos estos elementos formales. Y con elementos formales entenderemos lo que es la bibliografía, lo que son las citas, lo que es la justificación, hipótesis, planteamiento del problema, desarrollo capitular. Todas estas cosas que ya hemos mencionado son los elementos formales que favorecen el desarrollo de una exposición. Sin embargo, podemos tener descuidos, por supuesto. Y para ello es bueno que nosotros conozcamos esta parte de nuestra investigación que desinteresan al lector y que provocan abstinencia de consulta, reticencia de recibo. Es decir, con estos elementos de desinterés, como la desorganización de un texto, como la falta de limpieza, como la falta de ortografía o la falta de orden en nuestra investigación, lo que va a provocar es que pierda cierta validez, que la credibilidad disminuya y que el investigador cuestione más la forma que el fondo, y eso pues distrae directamente al lector y quita el interés de nuestra investigación, que es esencialmente lo que nosotros requeriríamos sin que nosotros estuviéramos presentes, por supuesto, ¿verdad? Bueno, también hablamos de que existen normas académicas aceptadas que caracterizan resultados serios y científicos de la investigación. Volvemos a retocar este tema. Trabajo que demuestra orden, organizado y cultura del autor, responsabilidad total del autor en errores y deficiencias y beneficios al lector que agradece la claridad de las ideas expuestas. Es decir, esta es la parte contraria de los errores que veíamos en la lámina pasada.
Aquí lo que nosotros estamos buscando es que el investigador, dentro de todos los elementos que tiene pendientes para finalizar una problemática, bueno, tenga siempre en mente estos elementos. Por ejemplo, un buen trabajo, un buen orden, el cumplir con los requisitos, tener esa capacidad de abstraer las ideas y formarlas en base a requisitos metodológicos, da una idea al lector de un orden mental, de un orden de organización hacia el exterior para reunir a todos los elementos y por supuesto le va a mostrar al lector que existe una cultura, ¿sí?, que se está utilizando, que hay una capacidad para poder formar elementos de muy diversa índole para algunos, que el investigador tiene esa capacidad y esa cultura para poder unificarlos en un solo fin e ir cumpliendo con cada uno de los requisitos. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar precisamente que todo lo que se escriba, todas las vinculaciones de las ideas de otros investigadores, todas las conclusiones que nosotros, las críticas, las posiciones acerca de lo que está pasando en el exterior, van a recaer en nosotros mismos. Es decir, nosotros somos única y exclusivamente los responsables de lo que se está escribiendo en una investigación, ya sea para bien o ya sea para mal, y con ello me quiero referir a que si ese trabajo descubre una nueva problemática o su crítica hace énfasis sobre las posiciones de cómo se está llevando a cabo el trabajo, bueno, pues nosotros somos responsables de ello porque está hecho ese trabajo con el orden necesario. Sin embargo, el lector siempre, y nosotros lo veremos en el transcurso de nuestra investigación, vamos a agradecer muchísimo la claridad de las ideas expuestas, ¿sí? Nosotros podríamos leer capítulos y capítulos acerca de una idea y no poder entenderla por la cantidad de tecnicismos que existen. Sin embargo, y ustedes lo verán en el transcurso de cualquier investigación que lleven a cabo o de esta misma materia que hemos hecho algunos trabajos, se darán cuenta que cuando nosotros damos lectura de ideas claras que se pueden leer en una página, media página o unos pocos renglones, se agradece muchísimo porque entonces ya las justificaciones y todo lo que llevó a ello lo podemos dejar a un lado y trabajar específicamente sobre la idea. Entonces esa claridad, esa necesidad, esa satisfacción de no tener un mapa para poder buscar las ideas precisas, lo vamos a agradecer muchísimo. Después ahora que ya sabemos lo que una presentación debe contener como elementos esenciales, que tenga claridad, que tenga coherencia, que tenga limpieza, que tenga orden, que cumpla el sistema metodológico, bueno, pues ahora sí podemos pasar a la primera parte de nuestra presentación y me refiero al índice. El índice o tabla de contenidos que de alguna manera se van a diferenciar, pero esencialmente nosotros nos vamos a manejar sobre el índice. El índice es una lista organizada que presenta aspectos y temas tratados, es decir, qué nosotros vimos de nuestro índice. Y con esto quiero recordar alguna de las primeras clases en las que nos dimos la oportunidad de poder visitar una biblioteca, un lugar de consulta del acervo documental, una hemeroteca o tal vez una filmoteca en el dado caso que ustedes hayan podido acceder a ella. Y bueno, nos vamos a dar cuenta ahí que nosotros accedimos a índices temáticos. Esta es una rama específica de los índices. En ella pudimos encontrar que, por ejemplo, en la biblioteca teníamos cultura general, que teníamos ciencias sociales, grandes temas que no iban delimitando cada uno de los libros que existían ahí. Eso había que acudir a un fichero específico, pero el índice nos va marcando los temas que nosotros vamos conociendo. ¿Qué ventajas tenemos de tener un índice? Como lo podemos ver en la lámina. Bueno, uno es que permite conocer la ubicación de los aspectos de la obra, es decir, es un pequeño mapa
del área de conocimiento sobre la que está dirigida nuestra investigación. Tal vez estamos hablando sobre teoría de juegos, tal vez estamos hablando sobre la sociología de las religiones, por ejemplo, o estamos hablando sobre ciencia política, o estamos hablando sobre mercadotecnia, la construcción de un empaque, o el análisis estadístico de las opiniones sobre ciertas características de un producto. Es decir, vamos nosotros marcando ciertos temas que le damos acceso a otros lectores, a otros investigadores, para que vayan directamente a esas ideas y obtengan de ahí la información que necesitan. Nosotros también le agradecemos que un índice sea tan específico como para decirnos, aquí está la solución de tu problema, que es lo único que faltaría. Sin embargo, nosotros tenemos ahí la capacidad de abstraer las ideas y de vincular, pero siempre agradecemos un índice que es claro. Dice, dan una visión general de los temas tratados. Igualmente, lo que nosotros mencionábamos, un título, un subtítulo, un capítulo, un subcapítulo, y abajo una pequeñísima reseña sobre de lo que podemos encontrar en esa parte. Eso también nos permite ir clarificando la información, irle dando celeridad a la búsqueda, ¿verdad? Para fines de consulta, permite localizar rápidamente la información. Pues eso es precisamente lo que nosotros buscamos con el índice, que la información la podamos encontrar lo más pronto posible, que directamente, aunque habrá investigadores que quieran consultar esencialmente un punto de nuestra investigación que les suena que en el título puede estar presente, habrá también otros investigadores que quieran leer acerca de las teorías que nosotros utilizamos y que concluimos de manera expedita, rápida, para poder él verificar que la investigación se lleve a cabo, o simplemente quieren verificar la bibliografía, nada más la bibliografía, y verificar que hayan consultado una cantidad de libros específicos, básicos, etcétera, ¿no? Entonces aquí es como vamos tomándole el valor que tienen cada una de las partes de nuestra investigación cuando ya estamos hablando de la finalización de ella. Entonces vayámonos más adelante, vayamos siguiendo con este tema y veamos ahora cuáles son las diferencias con lo que comentábamos hace un momento de las tablas de contenido. Las tablas de contenido son índices que podemos hablar de varios tipos, ¿no? Esencialmente les hacía un comentario que era lo mismo. ¿Y con ello qué quiero decir? Los índices nos marcan, digamos, las grandes partes de una investigación, si queremos ser exactos en esta posición. Y la tabla de contenido nos va a decir lo que su nombre lo dice, qué es lo que podemos encontrar en cada una de las partes, específicamente por página, por cada uno de los títulos, subtítulos, subtítulos, ¿sí?, que nosotros vamos encontrando. Y hay otro tipo bueno, las tablas de contenido, eso es, que nos va marcando qué es lo que hay en cada página. Los índices, tenemos varios tipos de índices. El índice temático, por ejemplo, que vemos aquí, el de abreviaturas y siglas, que es un orden alfabético que usa las propias de uso común y se enlista en la tabla de contenido. Es decir, aquí vamos nosotros informándole al investigador que existen abreviaturas en nuestro trabajo, que hay siglas y que tienen un significado, y para no hacer una nota o hacer una cita textual de qué significa en cada una de las partes que se va repitiendo, bueno, formamos un índice de abreviaturas y siglas. Otro es de ilustraciones, es decir, incluye tablas y figuras que se usaron y cada una lleva un título que la identifica y se lista en la tabla de contenidos. Aunque hablaremos específicamente de estas partes ya hacia el final de esta materia, aquí hablamos de que las ilustraciones se describirán como, porque en una investigación donde tenemos apartados estadísticos importantes, en cantidad y en calidad, bueno, es muy conveniente que el índice le indique al investigador o al lector, ¿sí?, cuáles son las que existen para que él acuda con rapidez a ello y no tenga que verificar todas para saber cuál es la que le interesa.
de nombres u onomásticos, es decir, una lista de nombres de los autores o personas que se mencionan en el cuerpo del trabajo. Es decir, lo que yo les comentaba. Si algún investigador quiere saber en específico cuáles son las teorías que se manejaron, bueno, pues posiblemente, o los puntos de vista que se llevaron a cabo, las filosofías que se tomaron, bueno, pues con un índice de nombres onomástico, ¿sí? Ahí podemos verificar cuáles son las que fueron tocadas por nuestro investigador y directamente el lector tendrá acceso a ver qué escribimos acerca de cada uno de ellos. De temas o temáticos, lo que ya hablábamos. Lista de temas, subtemas y conceptos estudiados o tratados en el libro. Igual, es poco más que un resumen capitular porque nos va a ir mencionando si está el tema de mercadotecnia y cómo lo abarcamos, si está el tema de estadística y cómo lo abarcamos, si está el tema sociológico y cómo lo abarcamos, etcétera, ¿no? Y finalmente otros que se nos antojaría que pudiéramos nosotros ingresar en nuestro trabajo y que son las consideraciones importantes, particulares, de históricas, de lugares, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el índice de lugares que nosotros tuvimos que visitar para hacer la entrevista y las características de cada una de ellas, es decir, también influirá muchísimo en la investigación, pues, tal vez en el sentido de que el investigador necesite conocer cuáles fueron las condiciones, para empezar, cuáles son los lugares que se visitaron, y a partir de ahí asistir y ver cuáles son las condiciones generales. Tal vez cuando nosotros hicimos alguna entrevista sobre la importancia del calor en cierta época del año y nosotros utilizamos la época de frío para hacer las entrevistas, pues ahí habrá una incoherencia de nuestra investigación. Entonces tal vez el índice de lugares nos permita al lector, al investigador, poder conocer cómo se llevaron a cabo estas situaciones, ¿no? Luego, la tabla de contenidos. Y aquí es específicamente lo que nosotros vamos a diferenciar de lo que son los índices. Presenta partes y temas que contienen el trabajo de la investigación, ¿sí? Así, lo que ya hemos, y si ubicamos ahorita a un índice, bueno, iremos conociendo cada una de las partes que mencionaremos. Es equivalente al plan de trabajo, es decir, cómo nosotros fuimos trabajando, si lo primero que hicimos fueron las conclusiones y terminamos con los antecedentes, bueno, pues otra vez una falta de coherencia. Lo que necesitamos es ver el trabajo. Primero, cuál fue la introducción, cuál fue el planteamiento del problema, dónde están las hipótesis, cuáles son los antecedentes del problema, cuáles son las teorías que podemos adjuntar a nuestra investigación, cómo hacemos la vinculación entre los antecedentes y la teoría y finalmente cuáles son las conclusiones. ¿Qué vemos después de haber hecho esta vinculación, de haber mencionado las teorías y de haber mencionado los antecedentes de un problema en específico, ¿verdad? Entonces, dice, consigna todas las partes de la investigación, e igualmente todas las partes que nosotros hemos tratado en cada uno de nosotros, ahí tendrán que estar consignadas. Señala las páginas donde se encuentran los temas. Bueno, pues creo que es obvio que un trabajo de investigación lo menos que puede tener pues es las páginas para ubicarlas, ¿no? Y a pesar de que damos por hecho que todos los libros tienen páginas, que así es, por supuesto, tal vez no nos hemos detenido un momento para pensar por qué necesitamos números en las páginas. Y se me antoja que es demasiado obvio, pero que lo podemos tratar. Es nada más cumplir con la organización mental de un sistema. Es decir, ¿cuántas veces nosotros hemos entregado reportes que no tienen número de páginas, por ejemplo? Que tal vez son 2 páginas, pues no las necesita, pero cuando estás hablando de, por ejemplo, 10 páginas, que tratamos temas diversos, y de repente para nosotros es muy fácil no ponerle páginas. El lector se pierde, es muy fácil perderse, tan siquiera para recordar dónde están escritas las cosas o para hilar ideas. Entonces, esto de las páginas es esencial, es importante, tal vez es muy básico y se antoja demasiado elemental en este momento,
pero sin embargo tenemos que justificar cada una de las partes por qué se dan. Se coloca al principio para facilitar la visión general. Es decir, no lo podemos poner al final. Bueno, hay libros que lo tienen hacia el final para darle una mayor importancia a las partes esenciales del libro, pero nosotros cumpliremos con esta parte de ponerlo al inicio para que, con el fin de que otro investigador lo vea, bueno, sepa exactamente dónde están cada una de las partes. Normalmente el índice se pone al final porque el texto es el autor, se puede dar esa libertad cuando es conocido de antemano los temas que el autor sabe, conoce y está aplicando en ese momento, así como un tema muy muy general. Y bueno, lo que necesitamos es ya accesar en esencia a la información, porque es toda una investigación, pero normalmente la debemos encontrar hacia el principio de las investigaciones. Dice, debe haber coincidencia entre los títulos y los textos. Bueno, pues no podemos hablar de un índice de algo que no está contenido en nuestra investigación. Y tal vez es muy común que ahora a través de los medios de información nosotros hagamos el índice y de repente nos surja una idea o la necesidad de cambiar un capítulo y se nos olvida cambiarlo en el índice, o que hacemos un corte de página y nos cambia la numeración y de repente ya no coincide con el índice. Hay muchas formas, hay formas automáticas, especialmente en el programa de Office en Word, donde la creación de tablas de contenido e índices automáticamente, bueno, nos va a permitir que el cambio de redacción, el cambio de paginación o cualquier corte automáticamente se vaya corrigiendo. Es una parte que había que verlo en su computadora ya en casa, y bueno, pues yo los recomiendo. De otro modo, pues tenemos que estar bien vigías, muy despiertos para que cualquier cambio de paginación o nombre de los títulos, subtítulos, etcétera, cambie y el índice tiene que salir impecable, como todo nuestro trabajo. Limpieza, orden, coherencia. Siempre debemos tener esas ideas en la mente. Dice, ayuda a mostrar la importancia de los textos. Y ahí es donde nosotros decoraremos nuestro índice, con encabezados en mayúsculas o minúsculas, con sangrías, con márgenes, con toda esta serie de elementos que nos podemos hacer llegar, con cursivas, con subrayados, y que le vamos a ir dando importancia a los temas, a los subtemas, a los subtemas, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos utilizar este tipo de decorado de texto para resaltar la importancia de algunos de los temas que hemos mencionado. Se elabora al terminar el texto definitivo para conocer paginación exacta, desglose definitivo, apéndice. Esto obedece esencialmente a esta pues ya anterior manera de llevar a cabo un texto, terminas un capítulo y lo anexas al índice, y si le cambiaste, regresas al índice y lo cambias, y vas haciendo un cambio conforme vas avanzando, porque no hay la facilidad de las herramientas. Si estamos utilizando una herramienta de un procesador de texto avanzado, bueno, sabemos que podemos con un clic actualizar nuestras tablas de contenidos o índices, y automáticamente nosotros nos facilita el trabajo y nos dirigimos esencialmente a la descripción de nuestro contenido. Entonces, ya tenemos aquí un poco descrito lo que nosotros entendemos por el índice. Ya sabemos cuáles son las, tal vez, elementos muy básicos que nos podrían distraer de nuestro verdadero camino, que es la formación del índice, pero sin embargo estos elementos que podrían ser distractores no lo son. Tenemos que conocer todo lo que pasa en un texto, por qué se dan hasta los puntos, comas y las palabras muy comunes que veremos más adelante, que no sabemos qué significan. Nosotros como investigadores tenemos que conocer cada una de las partes que se está llevando a cabo. Aquí ya tenemos lo del índice, ¿verdad? Vamos a terminar y bueno, vamos a iniciar
con lo que será la introducción. La introducción pues es siempre la primera parte que nuestro lector va a tener, ¿sí?, acerca de lo que es nuestro trabajo. En la introducción es parte fundamental de un trabajo de investigación documental. ¿Por qué es una parte fundamental? Bueno, porque en esta esencialmente nosotros vamos a dar información previa y suficiente del contenido escrito. Debemos tener esa capacidad de poder resumir en pocos renglones todo un capítulo, hablar cuál es la problemática a la que nos enfrentamos. Por ejemplo, es ajeno al prólogo, eso sí hay que marcarlo esencialmente, a la presentación, al prefacio, advertencia y otros. Eso es totalmente ajeno a ello. No, y con ser ajeno no quiero decir que debe ser si va uno va otro. No pueden ir todos, pero cada parte debe obedecer esencialmente a su naturaleza. Entonces, la introducción no es un prefacio, ni es una presentación, ni es un prólogo, no es advertencia. Entonces, todas estas cosas que sí deben ser contenidas en cada una de ellas, ¿sí?, vamos a quitarlas de nuestra introducción. Se redacta una vez terminado el trabajo, esencialmente porque debemos obedecer a que ya conocemos todo el trabajo. Pero si nosotros hicimos, como en clases pasadas lo vimos, un resumen capitular, bueno, ya estamos ahí formando buena parte de lo que va a ser nuestra introducción. Si describimos cuál es el planteamiento del problema y cuál es la justificación, bueno, ya tenemos otra gran parte de la introducción que simplemente al final del trabajo vincularemos a través del conocimiento, de la abstracción de las ideas que hemos formado para nuestro trabajo y bueno, no tendremos ninguna dificultad para llevar a cabo una introducción. Se redacta, no desarrolla el problema ni presenta conclusiones. Eso es bien importante porque debemos tener el cerco académico necesario para no empezar a desvariar con los temas. Si nosotros empezamos a escribir sobre nuestro capítulo de antecedentes, no en esa misma parte descriptiva empezar a resolver el problema. Por ejemplo, los antecedentes son tal, y nosotros concluimos que el problema se resolvería. No, eso ya es parte de otro elemento de la investigación, ¿verdad? Pues bien, lo que nosotros debemos aprender es a tener ese cerco académico de lo que es la introducción específicamente, ¿no?, que es dar información previa y suficiente del contenido, ¿sí?, y no desarrollar ni presentar conclusiones. Pero lo que sí podemos hacer es sumar la justificación, sumar el planteamiento, sumar las hipótesis, ¿sí?, y sumar el resumen capitular de cada una, que obviamente el resumen capitular de las conclusiones no irá, precisa porque las conclusiones son eso, conclusiones y ya, pero sí podemos ir resumiendo cada uno de los otros capítulos y eso nos va a dar buena parte de la introducción. Hay un procedimiento para escribirlo. Igualmente, podemos anotar este procedimiento, podemos significar cada uno de los requisitos y irlos cumpliendo, ¿sí?, o podemos hacerlo de nuestra espontaneidad, ¿sí? Sabemos cuál es el resultado de cada una de estas decisiones y bueno, aquí lo vamos a dejar planteado. Dice la exposición del tema o problema a estudiar, lo que yo les planteo, el planteamiento del problema, que ya lo hemos visto con anterioridad, que ya hemos ahondado en todos los temas que vamos a ver aquí, sin embargo, pues siempre es conveniente que tengamos esta anotación. Y aquí es bueno, antes de que se me pase, recordarles que tenemos que hacer notas acerca de lo que estamos viendo y estamos leyendo en cada una de las clases, porque tal vez la rapidez con la que estamos avanzando sea tal que las anotaciones que vamos haciendo nos van permitiendo, ¿sí?, marcar las dudas, los elementos esenciales y bueno, aquí es una parte muy importante que debemos tener presente para que en el momento que llevemos a cabo nuestra introducción no nos marquemos ese cerco académico, que está dirigido por un segundo punto que dice interrogantes que trata de responderse. ¿Cuáles son las preguntas a la investigación? Tal pregunta queremos responder, tal pregunta queremos responder,
y un poco ya estamos entrando ahí en lo que es la justificación, que es el tercer elemento, justificación del problema o tema elegido. Bueno, pues ya la hicimos con anterioridad desde el inicio de nuestra investigación y ahora es cuando lo vamos a usar. Tal vez en aquel momento, no sé, pues sí, tengo una justificación para mí nada más y ahí la tengo anotada y no sé para qué la voy a usar. Bueno, pues aquí la vamos a usar y aquí nos estamos dando cuenta del amarre de todos los requisitos metodológicos que hemos marcado desde el principio y que no son hechos nada más para ocupar su tiempo, sino que nos van a permitir recaudar toda la información y nos van a permitir que el trabajo sea más fácil hacia el final de nuestra investigación. El cuarto punto se indica el marco teórico empleado. Podemos mencionar los marcos teóricos consultados, si los requerimos, pero esencialmente lo importante es cuál es el método, cuál es el marco teórico que nosotros utilizamos. Sobre qué teoría, qué autor, por qué creemos, un poquito por qué creemos que debe ser ese, pero nada más. En el desarrollo capitular debería estar esa amplia disertación sobre el marco teórico, pero aquí, esencialmente, cuál es el marco teórico que estamos usando. Otra razón, exponen las hipótesis y sus razones. Seguimos en lo mismo. Ya habíamos hecho nosotros el escrito de nuestras hipótesis a través de probarlas en la realidad, de querer trabajar con ellas. Bueno, todo ese trabajo que hicimos, aquí es donde ya lo vamos culminando para poder sumarlo a nuestra introducción. Menciona técnicas y formas en que se desarrolló el trabajo, qué tipo de entrevistas, si fueron cuestionarios, qué tipos de escalas utilizamos, si llevamos una tabla de respuestas o si simplemente fue una filmación o una búsqueda de información en lo general o en lo particular, etcétera. ¿Qué técnica nosotros utilizamos? Bueno, aquí la mencionaremos también. Explica la estructura general de la exposición, por qué empezamos con los antecedentes en este momento, por qué el desarrollo de los capítulos fue con antecedentes, con teorías, vinculación de teorías y antecedentes y finalmente con las conclusiones, qué esperamos encontrar con esta estructura. Apunta objetivos que persigue el estudio. Un objetivo es medible, ¿sí? Y los objetivos se miden con metas. Entonces, lo que nosotros, si vamos a mencionar un objetivo, es porque tenemos un medio para medirlo. Entonces, nuestro objetivo es poder recabar la información de cierta teoría que se verá a través de, no sé, de 5 autores, de lo que podamos ver. O necesitaremos de la hipótesis, lo que nosotros necesitamos es explicar que esta estructura nos va a permitir conocer la opinión de un número X de personas acerca de las características de cierto producto. Estamos hablando así muy al aire, pero tal vez ejemplos muy básicos que nos permiten entender la importancia de este punto. Dice, informa alcances y limitaciones. Esto es también muy importante en nuestra introducción, tanto o un poco más que los puntos anteriores. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Recuerdan cuando hablamos de que el título debería, si nosotros hablamos de México, es algo muy, muy general, pero podemos irlo aterrizando hacia una comunidad en específico, tal vez hacia una calle en específico, hacia una institución en específico, es decir, el título lo más específico que podamos. Lo mismo aquí, esos son los alcances y las limitaciones. Nuestra limitación puede ser de recursos económicos, de recursos materiales, puede ser de recursos humanos. Nuestros alcances pues puede ser llegar al punto de 5,000 entrevistas o 10 entrevistas, etcétera, ¿no? Y finalmente señala el sentido de las expresiones sin definirlas. Es decir, ¿qué expresiones nosotros vamos a enmarcar en nuestra investigación? Tal vez un poco como críticas, tal vez un poco como aportación, pero de ningún modo podemos explicarlas, porque eso lo tenemos en la parte de las conclusiones. Veamos cómo vamos reuniendo requisitos que si
ponemos un ejemplo de cada uno de ellos o si los entendemos ya a cabalidad, entonces la formación de la introducción va a ser mucho más fácil. Ya nada más va, ahora todos estos temas, si nosotros hemos cumplido con lo que hemos solicitado en las clases anteriores, esténse por seguros que nada más es de copiar y pegar de su propia investigación la información que ya se ha producido con anterioridad. Y es muy fácil, ya nada más alguna vinculación entre alguna idea y eso vamos a tener nuestra introducción de la forma más rápida. Ahora vamos a pasar a otra parte también fundamental y muy importante de la investigación y que habla acerca del desarrollo de los capítulos. Ahora sí vamos a ingresar a esa parte de describir toda la información que hemos recaudado, todo lo que hemos escrito, los puntos de vista que recogimos, el análisis que hicimos de las estructuras, de las entrevistas, de las teorías, todo eso. Entonces ahora ya lo tenemos acomodado. Recuerdan que hablamos de una mesa que estaba todo desordenado. Nosotros ya le pusimos orden, ya hicimos conjuntos de elementos comunes y creamos vinculaciones entre cada uno de los conjuntos. Bueno, pues ahora nos va a tocar, ¿sí?, cada una de esas conjuntos que nosotros hicimos, ahora nos va a tocar tener que describirlos. El desarrollo de los capítulos, otra vez, es la parte más importante de un informe de investigación. Cada una de las partes es la más importante, ¿sí? Entonces, porque debemos darle similitud de importancia para que nosotros tengamos esa capacidad de poder darle ese orden coherente a nuestra investigación. Es donde se expone, se demuestra y sustenta la argumentación. Digo, creo que está un poquito clara la idea, pero ahondemos en ello. En el desarrollo de los capítulos, nosotros ya finalmente nos vamos a alejar un poco de los textos que nosotros hemos tenido a la mano para formar nuestros propios análisis acerca de las lecturas. Y bueno, aquí nos vamos a exponer abiertamente, totalmente, ¿sí?, para esa sustentación del problema que nos estamos llevando a cabo, cuál es la argumentación que tenemos. Y bueno, pues va a ser un examen difícil, un examen anónimo de otros que va a enjuiciar la argumentación que nosotros estamos llevando a cabo. Y bueno, si lo hacemos de la manera más clara, no tenemos ningún problema en justificar toda la información que hemos recabado. Dice, donde la hipótesis, el del desarrollo de los capítulos, por supuesto, propuesta para la resolución de los problemas, se confirma, rechaza o modifica. Y es lo que habíamos hablado, que sea aceptada, que sea rechazada o que sea modificada, no quiere decir que la hipótesis esté mal o que nuestro trabajo esté mal. Simplemente nuestra investigación es neutral. A nuestra investigación no le afecta cuál sea el juicio sobre las hipótesis. Lo que necesitamos es describir el juicio. Eso es lo que nosotros hacemos en el desarrollo de nuestros capítulos. La organización depende de la metodología empleada. Igualmente, qué tipo de metodología es la que hicimos desde el principio y bueno, obedeciendo a ella, el desarrollo de los capítulos se llevará a cabo. Un ejemplo es el que les he venido mencionando. Todas las partes deben justificarse y relacionarse. Cuadros, gráficas, figuras, referencias, citas, etc. ¿Sí? Digo, y simplemente un investigador con el pensamiento coherente, con la cultura necesaria, sabe que no vamos a meter gráficas de cosas que no están vinculadas a nuestra operación, que creemos que pueden servir, pero que no hay ninguna explicación ni ningún elemento vinculatorio. Bueno, pues no las ponemos porque son ajenas. Lo mismo para cualquier elemento que se presente en ello, deberá justificar plenamente su ubicación y qué es lo que está proporcionando de información. Finalmente, responde a los lineamientos propuestos por la introducción. Si en la introducción pusimos una recomendación que les di, un poquito el resumen capitular que hicimos, bueno, pues es obvio que nosotros tenemos que encontrar en el desarrollo de los capítulos el mismo orden que fue propuesto dentro de la introducción. Y si no es así, pues ya estamos hablando de una cosa totalmente diferente y ajena a lo que hemos hablado en estas clases, ¿no? El desarrollo de los capítulos tiene como características ser la parte más extensa
y las dividimos en capítulos, subcapítulos y otras divisiones, siempre de acuerdo con el esquema de trabajo. Debe analizar el problema, reflexionar sobre él y sacar deducciones. Los argumentos para el tratado o resolución se demuestran y se fundamentan en el desarrollo de los capítulos. Se emplean razones, y aquí utilizamos, y no verborrea, es decir, vamos esencialmente a lo que estamos buscando. Se razona con lógica para obtener deducciones científicas. Y vemos aquí cómo estos 5 elementos nos dan una parte coherente, le dan, digamos, las 5 reglas de la coherencia de nuestro trabajo. Dice dividirla en capítulos, analizar y reflexionar sobre un problema, argumentar el tratado o resolución que se fundamenta, emplear razones y no verborrea, y una lógica para obtener deducciones científicas. Esos 5 elementos que nos van a dar esta coherencia, esta estructura coherente en nuestro trabajo. Vamos a pasar a otra parte que se llama el apartado crítico. El apartado crítico como tal vez no exista así como lo estamos mencionando, porque puede ser incluyente de nuestras conclusiones, o lo podemos poner como un apartado esencial de nuestro trabajo. Sin embargo, es una parte fundamental que reúne las citas bibliográficas, las referencias, las notas aclaratorias para justificar el marco teórico de la investigación. Y veremos un poquito más adelante cuál es la construcción de este tipo de elementos. Pero es a ese conjunto de elementos que puede estar en partes diferentes de la investigación, unas veces anotadas en el pie de la página, otras veces como un anexo, como un índice bibliográfico, etc. Pero todo esto es lo que nosotros vamos a llamarle el apartado crítico. ¿Por qué? Analiza y ofrece justificación sobre las vinculaciones académicas entre los investigadores. Es decir, si nosotros lo que mencionábamos de los capítulos, el antecedente, el siguiente las teorías y después la vinculación entre los antecedentes y las teorías, bueno, va a ser a través de un apartado crítico que reunirá citas bibliográficas, referencias, notas aclaratorias para justificar esa vinculación que estamos haciendo. Finalmente, ofrece el respeto a otros investigadores y garantiza la construcción de la cadena científica de aporte al conocimiento. Es decir, si yo reconozco que alguien está haciendo un trabajo en mi investigación, el siguiente en la cadena reconocerá que en mi investigación se hizo cierta aportación, ¿verdad? Entonces, así es como vamos formando una cadena del conocimiento, pero siempre respetando quién aporta qué a esa cadena del conocimiento. Vámonos a las notas de pie de página dentro de este apartado crítico. Las notas de pie de página es información que no se incluye en el texto. No sería difícil que nosotros pudiéramos, si mencionamos normalmente una cita, cuando hablamos de cierto autor, digamos, según Hobbes en su libro El Leviatán, entonces ponemos un pequeño asterisco o una numeración, esencialmente debe ser números, que nos remite a la parte inferior de la página. Nos dice El Leviatán de Thomas Hobbes, escrito en tal lugar y que se caracteriza por ser esto. Esa puede ser una nota, que no es así todas, pero es una nota. Entonces, si nosotros esa misma nota la incluimos en el texto, entonces es un exceso que le estamos pidiendo al lector para que siga hilando las ideas a pesar de las referencias importantes que consideramos deben ser llevadas a cabo, y un poco respetando esta parte de la cadena del conocimiento, de la formación del conocimiento. Sería engorroso y sería desvincular al lector, cortarle la idea que estamos construyendo en el texto a través de Por eso es importante que las notas se sustraigan al inferior de las páginas y así las vamos formando. Dice, es información que no se incluye en el texto, completan el contenido de la investigación, es decir, vamos dando ese detalle de, por ejemplo, yo mencioné un autor, pero podemos ingresar una idea de un autor en nuestro texto. Esa idea se inscribe bajo ciertos requisitos metodológicos y como nota de pie de página, dónde se ubica
o en qué sitio de internet lo vimos, en qué tipo de entrevista, en qué radio, en qué programa de televisión lo vimos, y ahí nosotros estamos justificando que esa idea ya fue expuesta y por lo tanto nosotros pues obedecemos a este elemento, ¿no? Dice, existen varios tipos de notas de pie, de contenido, de referencia cruzada y bibliográfica. Veremos cada uno de ellos y ahondaremos en esos mismos, ¿verdad? Una nota de contenido son notas que amplían el texto con la información que se proporciona en ellas, explicando, comentando o enriqueciendo un punto determinado que se desprende del texto, lo que les comentaba. En el mismo texto mencionamos, por ejemplo, tal teoría, y abajo explicamos, la teoría dice y ya, porque no vamos a volver a informarnos sobre ella. Las de referencia cruzada son aquellas que remiten al lector a otra parte del mismo trabajo y algunas veces a otro documento para que se compare o revise el contenido expuesto en dos partes, es decir, lo que mencionamos, tal libro que se hace referencia o tal cita que hace referencia, y el investigador tiene la capacidad de cruzar esa información. La referencia bibliográfica son notas que se presentan, donde presentan los datos exactos de la fuente donde se consultó. Son datos de la ficha bibliográfica, donde se lleva primero, y aquí sí es un requisito, es una necesidad hacerlo de este modo, primero el nombre y después los apellidos en minúsculas, no como en las citas bibliográficas, que puede ser de manera inversa. Se anotan solo las páginas donde se encuentra la cita, específicamente la página tal, no como en la referencia bibliográfica, que anotamos que el libro consta de 250 páginas, ¿no? No hay aclaración adicional, es nada más la cita, no hay traductores, compiladores, se utilizan palabras como et al, que ya veremos adelante. Cuando es por primera vez, se anota completa y después se utilizan abreviaciones que veremos en un momento más. La referencia bibliográfica, y es aquí esas partes que les decía, cuando se escribe completa por primera vez y tenemos que hacer, llamar a esas obras en otras páginas o en la misma página, entonces utilizamos estas frases. Ibidem, idem, loxit, opsit, et al, que me faltó aquí ponerla, pero que la mencionabas. Por ejemplo, ibidem es el mismo lugar, misma obra, otra página. Idem, lo mismo, misma obra, misma página. O sea, diferentes párrafos son utilizados, pero de la misma página. Loxit es en el lugar citado, misma obra, página antes citada, excepto la página anterior, excepto la inmediata anterior. Opsit es la obra citada, la misma obra citada anteriormente, es decir, nosotros estamos citando la misma obra. Entonces, estas partes dentro de la nota de pie de página nos ayudan a construir una pequeña explicación de la referencia sobre lo que estamos viendo en el texto. Cita de cita, cuando se puede encontrar una referencia bibliográfica, puede ser una cita de una cita. Cuando no se puede encontrar la fuente que usó un autor para su cita, se anota. Llamada de cita, al no tener suficiente espacio y usar otra página, se inicia esta frase en otra, poniendo una raya que nos indica que la cita es tan larga que continúa en la otra página. Un solo procedimiento en toda la investigación, para todas las notas deberá ser el mismo. Cada nota se anota debajo de otra, dejando un espacio, y debe obedecer a los principios de claridad, brevedad y precisión. Esos son los elementos, pues, que nosotros utilizamos para escribir nuestras referencias bibliográficas. La ubicación, la mayoría se coloca fuera del texto, por ello también se llaman notas marginales, al pie de la página para una mayor facilidad de la lectura. Al final de cada capítulo, de así convenir a nuestra investigación, una lista enumerada al final de cada capítulo y se inicia la numeración con un nuevo capítulo. O al final del texto, que evita, lo que habíamos explicado anteriormente, la interrupción del texto. Las notas en el texto, aquí vemos un ejemplo, donde en medio del texto tenemos una nota y dice, son notas que se escriben dentro del texto y son para el estudiante una fuente de inconvenientes y desventajas. Sin embargo, se debe conocer la información que se presenta en las notas íntegras al texto, ya que se encontrará en algunos textos científicos. Entonces, a pesar de que será difícil la lectura de un texto hecho así, nosotros debemos
conocer de qué se trata. Bueno, finalmente terminamos nuestra actividad número 11. Seguiremos, yo les pediría el refuerzo académico, que siguiéramos con la actividad de apoyo. Necesitamos ya tener lista la presentación, el índice, la introducción y el resumen capitular bajo los lineamientos que ya hemos mencionado. Si tenemos alguna problema, si nos hemos atorado en alguno, pues para eso están nuestros tutores. Podemos llamar, si resolvemos las actividades y retomamos nuestras notas, estoy seguro que no tendremos ninguna duda al respecto. Sin embargo, aquí estamos, llámenos, atendamos las actividades y bueno, resolvamos lo que hasta aquí llevamos, porque en la próxima clase tendremos temas diferentes, muy interesantes y acercándonos ya muy rápidamente hacia el final de esta materia. Les agradezco mucho su atención, espero poder tener el gusto de verlos en la próxima clase y aquí seguimos. Muchas gracias y hasta luego.